los clickers, les pedimos por favor que en la puerta los están entregando. Pasamos para allá. Yo creo que alcanza para todos. Bueno, entonces vamos a hacer de nuevo nuestro ejercicio con los clickers y al final les vamos a mostrar los resultados. Les pedimos por favor que a la salida del panel le entreguen los clickers al final a Rafael, que está afuera ayudándonos con esto. Entonces, la siguiente pregunta es la misma pregunta que hicieron al comienzo del panel. Entonces, how possible do you think it is to achieve justice in Colombia? 1 being impossible and 7 being absolutely possible. Entonces ya está abierto, pueden comenzar a votar. Listo, ya pueden votar. Ok, y la siguiente pregunta es la misma. How possible do you think it is to achieve reconciliation in Colombia? 1 being impossible and 7 being absolutely possible. Y 5, 4. Listo, ya pueden votar. Listo, muchas gracias y le doy de nuevo la palabra a Kimberly y al final les mostramos los resultados. So what I'd like to do is give each of the panelists, say, 2 to 3 minutes to make some comments perhaps they have. And I've had a couple of questions passed to me on Post-it notes that I will ask. And then we'll have an open mic and we'll hear from a lot of them. Can't hear you. Could you hear anything I said? No. Oh, now can you? Yes. I think we, Closer. okay, here we go. Oh, there we go. And I can hear myself too, so that must be a sign. A sign of something. I will give each of the speakers 2 to 3 minutes to respond to the question that I suggested they might want to consider. I have a couple of questions that you've passed on Post-it notes, but we're also going to have an open mic. We have until 5 o'clock, and I would imagine lots of you have questions you'd like to ask. So let me go ahead and ask each of our panelists to speak for 2 to 3 minutes. Siguiendo haciéndole honor al idioma que usamos en Colombia y en el orden que empezamos. Digamos que para mí la reconciliación, no solamente desde el punto de vista institucional como ministerio, sino personal también, yo quiero como enmarcarlo como en la idea de convivencia y tal vez quiero como responderla con la experiencia de lo que ha sido el tiempo que he estado en el oficio en el que estoy. Y digamos, leí yo hace un tiempo, unas semanas largas, en el marco de, no sé si algunos recuerdan, la portada de la revista Semana, luego de la toma del Cerro Berlín en Cauca, el soldado llorando después de haber tenido esa confrontación con los indígenas. Y bueno, después de ese ejercicio, después de ese momento, vino un ejercicio
de diálogo que empezó con una visita del presidente Araminga de Piendamó en Cauca. Y esa experiencia, digamos, generó una serie de mesas de conversación con los indígenas. Y por esos días salió una entrevista de Mauricio Puerta, el famoso astrólogo que vive en el Cauca, por cierto, y que lo que dijo fue: lo que falta es que el gobierno se siente a tomar chicha con los indígenas. Y básicamente lo que hicimos fue eso, sentarnos a hablar, 3 meses. Y lo que generaba eso fue entender por parte de quienes me acompañaron en esa labor, mis compañeros de gobierno, esos viceministros, esos funcionarios del gobierno, ir a hablar allá todas las semanas, semana tras semana, 2 días por semana, a oír los dirigentes del movimiento indígena del Cauca, y oír y saber y conocer de dónde vienen, para dónde van. Cuando ellos hablan de 520 años de lucha, ¿eso qué significa? Y cómo entienden su territorio, y cómo sustentan la idea de tener autonomía territorial, y cómo sustentan la idea de ser autoridad ambiental, y de cómo creen ellos que deben controlar su territorio. Era increíble ver cómo las primeras reuniones a las que casi que me tocaba, no quiero decir obligar, porque no tengo el poder de obligarlos, pero sí como arrastrar a mis colegas de gobiernos para que se tomaran 2 días a la semana para ir allá, con muchas dificultades y con hasta mal genio. Muchos pensaban: no, esto es una perdedera de tiempo. Y al cabo de varias semanas, ya entrado el mes de octubre, noviembre, era impresionante, con gusto iban a las reuniones, porque es que fue un ejercicio de aprendizaje, como digo, de entender esa cosmovisión tan diferente, ¿no? Y lograr de pronto que las comunidades indígenas del Cauca entendieran las dinámicas del gobierno, que nos habíamos dado cuenta que no las conocían, y las aspiraciones que tenían, pues muchas de ellas poco realizables, pues empezaron como a ceder y a decir: bueno, entonces si no se puede esto, podemos hacer tal otra cosa. Ese ejercicio, ese acercamiento del Estado, del gobierno a la ciudadanía, y particularmente a una comunidad indígena del Cauca que ha convivido con las FARC durante tanto tiempo, nos permitió entender a los que estábamos desde el gobierno el tipo de convivencia que han tenido que tener esas comunidades indígenas con las FARC. A veces solamente por cuestiones de compartir un territorio, entonces una relación de vecindad. A veces una relación en donde comulgaban con algunas ideas, entonces ahí hay una cosa ideológica detrás. Y a veces por presión, en donde había obviamente todas las violaciones de derechos humanos que uno pueda imaginarse. Entonces, entender esa complejidad en un espacio de conversación, y de ahí salir con unos compromisos y decir: bueno, vamos a abordar la problemática que se presenta en el Cauca y en el norte del Cauca, en esa lucha por el territorio, en ese conflicto por el recurso hídrico, lo vamos a manejar de determinada manera, y construir colectivamente soluciones a problemas tan complejos. Para mí eso es reconciliación. Bueno, yo cuando doy los cursos tratando de enseñarle a la gente, y les cuento, hay muy poco sobre temas de reconciliación, sobre temas de perdón y reconciliación, tecnologías, digamos, porque hay mucho escrito de teoría, pero poco de tecnología, ¿sí? Tiro Fijo me decía siempre: es que ustedes hablan siempre de la problemática, pero poco de la solucionática, decía él. Y sí, no tenemos mucha solucionática. Pero miren, básicamente la reconciliación y los cursos que nosotros tratando de ayudarle a la gente y de inventar solucionática es, primero que todo, entender el tema de la verdad. La verdad tiene sus lógicas. Hay la lógica mínima, que es la lógica digamos, de los acontecimientos, lo que pasó. Y es muy importante que se sepa qué pasó. Hay la lógica de los significados, por qué se hizo eso. Y hay una lógica todavía más profunda, y es la lógica del futuro. Uno no se puede quedar solo en la lógica de los acontecimientos ni en la lógica de los significados, sino que uno tiene que lanzarse a lo que se llama la lógica del futuro. Mire, lo que va a permitir la reconciliación en Colombia va a hacer que los colombianos podamos ver un futuro más brillante que el pasado tan trágico. Segundo, nosotros tenemos que proveer justicia restaurativa y reparativa. Pero miren, les quiero comentar algo que es supremamente importante en Colombia. Nosotros en Colombia sin duda tenemos que hacer lo que se llama heterorestauración, es decir, que todos
los colombianos nos encarguemos de reparar, incluyendo el mismo Estado, en reparar a las víctimas. Pero en Colombia tenemos que insistir en la autorreparación. Y es el ejercicio que hace el perrito cuando se enferma, que va y se autorrepara buscando sus hierbitas. O el ejercicio que hace la plantita. Cuando se le quiebra un bracito, la plantita tiene un ejercicio de autorreparación. ¿Sí? Y como les decía yo, mira, hoy en día está surgiendo no ya el Homo sapiens, sino el Homo reparans, el hombre que nos va a tocar reparar la ecología del mundo, nos va a tocar reparar, incluso a nosotros todos los colombianos, cómo ayudar a reparar a todas estas víctimas, pero sobre todo insistiendo en el ejercicio de la autorreparación. Y es pedirle a las víctimas que dejen de ser víctimas, y como tiene la misma desinencia latina, que pasen de víctimas a victoriosos, es decir, que triunfen sobre su trauma. Y finalmente, el garantizar pactos. Los pactos de no repetición son fundamentales. Sin embargo, mi experiencia en 15 años, digamos, de trabajo de esto es que la reconciliación queda débil si no hay un ejercicio antes de perdón, que es un ejercicio de limpieza interior, es un ejercicio de posicionamiento político, que es un ejercicio, digamos, de derecho humano. Pues bien, miren, quisiera decir tres cositas. Uno, yo estoy muy de acuerdo con el padre Leonel sobre que en Colombia hay unos lenguajes de odio, o sea, que nosotros estamos cargados. Esos lenguajes de odio, esas acciones de odio, además, por el espacio en el que estamos acá, yo quisiera señalar que están muy asentados en las élites colombianas. Y tienen distintos lugares de donde provienen. No nos podemos olvidar que provienen desde la colonia. Hay un lugar colonial de odio. Entonces entre nosotros sigue siendo el trabajo como negro, usted es una guisa. Eso que hace parte de nuestra cotidianidad, de nuestro lenguaje, son lenguajes absolutamente violentos y de odio. Campesino, sí, usted es un campesino, indio, todo eso sigue siendo parte de nuestros lenguajes y el lugar de eso es la colonia. Pero después la Guerra Fría nos metió otros. Entonces, usted es un guerrillero, usted es un revolucionario, usted es un mamerto. Eso que quizás alguien que no esté en el contexto colombiano no entiende a qué yo estoy refiriéndome, pero un colombiano entiende inmediatamente. Por ejemplo, decirle a alguien mamerto, usted es un mamerto. Con eso, por ejemplo, censuramos cualquier tipo de discusión política. Pero pasamos la Guerra Fría y después de la Guerra Fría vino la guerra contra el terror. Y hasta esta mañana, hoy, con todo el respeto, el ministro de Defensa sigue usando esas palabras. Ahí están, y eso hace parte además, que creo que el padre Leonel lo señaló, siguen siendo parte de la política electoral. Entonces, yo creo que desmontar esos lenguajes de odio es fundamental, pero la pregunta es cómo, si eso es a través de una política del perdón. Yo no sé si el lenguaje del perdón sea el lenguaje apropiado para nosotros salir de esas rabias. Ahí tengo dudas y ahí disiento un poco de la aproximación del padre Leonel. No sé si ese sea el lenguaje. Yo, por lo menos con las víctimas que trabajo, no entiendo que esa sea su expectativa. Yo, con las que yo me encuentro, no encuentro que eso sea el lenguaje. Más bien, entiendo que hay un lenguaje y yo lo llamaría así, de construir o reconstruir un lugar en la sociedad. Estos campesinos, estos indios, estos niños de la calle, ahora una señora me decía, hombre, en las ciudades, en las calles nuestras hay personas que duermen en las calles y a nadie le importa, son personas invisibles, pero es que para nosotros también son invisibles esos campesinos, esos indios. Las élites nuestras se han apartado de esas personas, pienso que esa es la realidad, nosotros nos hemos tapado los ojos frente a eso. En ese sentido, creo que es fundamental reconstruir el lugar de ese tipo de poblaciones en la sociedad colombiana. Y eso, con esto termino, es algo clave cuando uno mira procesos exitosos de reconciliación o de justicia transicional. Piensen
Piensen en Alemania, piensen en la Europa de posguerra. ¿Por qué es exitoso? ¿Por qué es exitoso? Creo que hay dos razones fundamentales. Una, es que las personas se sentían víctimas. Y entonces si había que pagar el 70% de sus impuestos, había que sacar para reconstruir la sociedad. Ah, el 70%, qué cosa tan astronómica. Sí, sí, el 70% de lo que me entra tiene que salir a reconstruir esto. Tiene que salir a eso. Eso se llama pasar de todas las pérdidas son individuales, pero una sociedad que se quiere pensar como futuro tiene que pensar que esa víctima individual, esa pérdida individual es una pérdida colectiva. Eso es lo que el país no ha hecho. Y no se hace con una ley de víctimas simplemente, ni con un aparato judicial resolviendo conflictos de derecho. Se hace en una mentalidad de ese dolor del otro, del pequeño, además del pequeño, del que ha sido discriminado históricamente, es una pérdida nuestra, una pérdida colectiva. Y pareciera, y ahí es donde yo me pongo escéptico, que las élites, no tenemos personas de élite que tengan ese mensaje, que lleven ese liderazgo a la sociedad colombiana, y creo que eso es lo que está necesitando. So they have passed me a couple of questions that I will read that come from the audience, and then we'll have the open mic. So one of the questions was, concretamente, ¿qué puedo hacer yo para perdonar y evitar la puta rabia? Me imagino esa pregunta es para Leonel. Creo que sí. Y otra pregunta, esta está en inglés. Multiple voices will never be heard until there's a redistribution of power. What are the institutions that need to take on the work of facilitating conversations about privilege? One of the other questions for Anibal is, if there is a peace accord, what will be the justice component? How do you envision that? And for Juan Felipe, the question has something to do with the possibility of transforming the structure of land ownership. But moving beyond the macro level, the question asks you to present, if you can, the facts of just one case. If you can follow through one case for the person who's posed the question to help us understand the complexities of what's happened. Those are the questions that have been given to me. So do you each want to take 2 to 3 minutes? I think we're out. Ok. ¿Cómo perdonar? Pues mira, yo tengo un karma trágico y es que yo soy sociólogo, pero me asumen más como sacerdote. Y entonces creen que yo hablo del perdón como por hacerle propaganda al cristianismo, ¿sí? Y les quiero decir una cosa, el escándalo más grande para el cristianismo es que desconoce casi en su totalidad lo que es la tecnología del perdón, no obstante que es el corazón de ese cristianismo. Y les quiero decir más todavía. Nosotros en Colombia tenemos obispos y curas y cristianos vergonzantes que les dan no solo miedo a hablar de perdón, sino que no saben. Porque cuando lo enfrentan a decir, ¿y cómo conjuga usted eso de justicia de justicia con perdón? ¿Sí? No sabemos decirlo cómo. ¿Sí? Y como les digo yo, primero que todo el perdón es un ascenso humano. Uno, el perdón, no puede entenderlo solo con el cerebro arcaico, porque de ahí no podemos salir. El cerebro arcaico es vindicativo por excelencia. Miren, el ejercicio que nosotros hacemos y que nos ha resultado como que nos sonó a la flauta por casualidad, es que nosotros generamos en nuestros cursos de perdón, para decir cómo lo hacemos nosotros, generamos pequeños grupitos de 3 o 4 personas, los cuales hacen pactos de confidencialidad y durante unas 60, 80 horas comenzamos a ayudarles a que generen esas rabias. Y lo interesante, porque tenemos incluso grabaciones y mediciones, cómo una persona con una putísima rabia, ¿sí?, llega a desarrollar, y ese es el camino, a desarrollar unas narrativas de compasión y de bondad, incluso con el mismo criminal. Ese es un ascenso humano. Yo no puedo explicarles más que eso, pero quiero decirles, en el fondo, la tecnología del perdón es un ejercicio de invención de nuevas narrativas.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es el componente de justicia en caso de llegar a un acuerdo de paz? ¿Cómo debe ser? Hace unos días comentaba yo en la principal intervención que nos visitó una delegación de la Corte Penal Internacional. Y el mensaje en la charla que tuvimos con ellos, cuando nos reunimos con varios funcionarios de gobierno, dijéramos que nos dejaron, después de haberles contado lo que hemos venido haciendo, cómo ha venido avanzando el país en términos digamos, de sus reformas institucionales, todo el asunto de víctimas y demás, dijéramos que nos dejaron unos mensajes claros. Nos dijeron, nosotros como Corte Penal Internacional somos conscientes que un escenario de esta naturaleza pues no es ni blanco ni negro, aquí hay zonas grises. Y somos conscientes pues de que lo que se requiere, o más bien nos invitaron como a pensar en ser muy creativos en la forma en que llegásemos a desarrollar mecanismos o instituciones, dijéramos, que permitan llegar a esquemas de justicia aceptables para la sociedad. Se necesita mucho nivel de creatividad, en últimas fue el mensaje. Y también nos dijeron, es muy difícil, y lo reconocemos, pues que una parte, el gobierno, y la otra parte, la guerrilla, lleguen a un acuerdo y el gobierno pretende que con quien firma la paz, pues vaya a la cárcel de entrada. Entonces dijéramos que el debate es muy complejo, ciertamente, pero yo creo que la respuesta, pues, a riesgo pues, de sonar un poco institucional, pero dijéramos, hay unos estándares de justicia con los cuales el país, Colombia, está comprometido. Son unos estándares pues, constitucionales, jurisprudenciales, legales, sobre los cuales no se puede uno escapar. En eso ha sido muy claro, por ejemplo, el Procurador General. Y hay unos estándares también internacionales, unos compromisos con la Corte Penal Internacional, entre otras cosas, de donde tampoco nos podemos salir. Entonces dijéramos que el nivel de impunidad, o mejor dicho, no puede haber impunidad, es como el mensaje, pero sí tenemos que tener, en términos de justicia transicional, dijéramos, mucha creatividad, como digo, para generar unas herramientas que nos permitan, en últimas, tener una sostenibilidad de esos acuerdos a los que logremos llegar, ojalá en La Habana. Yo creo que en términos de, o sea, lo que sí no es justo es que mi hijo, que tiene 2 años y 4 meses, tenga que seguir viviendo en un país en conflicto y en violencia durante toda su vida como me ha tocado a mí. Eso sí no es justo. Yo creo que lo que es justo es que nuestra generación, los que tenemos la oportunidad de aportar en algo para lograr la paz, pues lo hagamos. Y perdón la expresión, pero aquí hemos usado algunas expresiones un poco coloquiales, muchos sacos los tendremos que tragar todos. Los que estamos del lado de la legalidad, los que han estado del lado de la ilegalidad también. Entonces no podemos tampoco pretender que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no paguen un día de cárcel. Dijéramos que tenemos que llegar obviamente a estándares. Álvaro Gómez decía que lo que nos tenemos que poner es de acuerdo sobre lo fundamental. Aquí lo fundamental es tener paz. Y para llegar a ello tendremos que llegar, como decía, a unos mínimos, dijéramos, de convivencia, y eso tendrá que tener que quienes han cometido delitos de lesa humanidad, quienes han cometido delitos atroces, quienes han narcotraficado, pues paguen por lo que les corresponda. Pero también quienes hemos sido víctimas de la violencia, quienes hemos vivido en un país en conflicto durante tantos años, también tenemos que decir, bueno, lo importante es el futuro, y así como ese Europa de la posguerra, apelando a esos principios humanistas de los que hablábamos hace un rato, antes de la charla, habíamos logrado ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, y que 2 enemigos tan grandes como Francia y España hubieran podido decir, bueno, nos ponemos de acuerdo primero en el carbón y en el acero para poder construir un sistema, dijéramos, democrático que nos permita convivir. Bueno, nosotros tendremos que también como sociedad llegar a esos mínimos para en últimas lograr esa justicia, que es en últimas lo que le tenemos que dejar a las próximas generaciones. Obviamente porque estamos pues, representando esferas del poder diferente. Yo quiero al viceministro Fernández de Soto, yo comparto absolutamente todo lo que está diciendo. Yo creo, y somos parte de la misma generación, y eso es lo que queremos, y yo creo que los que estamos acá queremos esa generación. Es una generación que quiere un proyecto, o sea, que no queremos que nuestros hijos sigan en este conflicto. Repito, o sea, puede ser o que no compartamos el contexto
contexto del país o que estemos en posiciones para hablar diferentes. Pero una de las cuestiones más difíciles de nuestro país, y estoy pensando en la pregunta sobre distribución de poder, es que no es tan claro y tan fácil hacer la frontera entre lo legal y lo ilegal. Es de las cosas más difíciles en la realidad. Muchos capitales, muchas fortunas, y voy a pasar para la idea del caso particular que me piden tratar de explicar con un caso particular. Muchas fortunas se hicieron a finales de los 70. Estoy pensando en muchos territorios, por ejemplo, en Magdalena Medio. Si ustedes si quieren que les diga que llegue a la especificidad de los nombres y las personas, lo puedo hacer porque son casos que llevo, que represento, que litigo. Puedo hablar de casos en el Magdalena, en el departamento de Magdalena, en el departamento de Antioquia, en la zona de Urabá, en el sur de Bolívar, en general en el Magdalena Medio, en el Cesar. Esos son tierras, han sido tierras que han sido adquiridas con capital en los años 70, con capitales que provienen de la primera generación de narcotraficantes. Y hay unas difíciles relaciones. Esos territorios los han cuidado para proteger el negocio del narcotráfico, que está desde los años 70. Una persona que viva, que sea del Cesar, fácilmente sabe qué es la bonanza marimbera. O sea, si alguien acá está, es desde el Cesar o de la Guajira, y entiende que en la bonanza marimbera no solamente estaban, porque esa es otra idea, otro de las maneras fáciles de acercarnos nosotros. Es que los costeños, son los costeños los que se metieron en el negocio. No, personas del alto gobierno, en los años 70 participaron en ese negocio. Y se beneficiaron y se lucraron. Y con eso hicieron fortunas. Estoy hablando de la primera generación del narcotráfico. Y esa primera generación del narcotráfico adquirió tierras. Y está involucrada en eso. Y financiaron grupos paramilitares, pero también financiaron guerrillas. Financiaron a ambos para poder construir una determinada territorialidad. ¿Qué es la permanente histórica? Estoy respondiendo a la pregunta sobre distribución de poder. La permanencia histórica en todos esos casos es que a quien habita la tierra, a los nativos, llámese indígenas, llámese afrodescendientes, llámese campesinos sin identificación étnica, quien habita la tierra, el nativo, siempre ha salido de ahí. O sea, no ha tenido una decisión y una posibilidad de decidir. Eso es una variable que nos procede de la colonia. ¿Qué hicieron los españoles? Quitar la propiedad de la tierra a los indígenas o la capacidad de decidir para extraer. Entonces, hay dos lógicas en nuestro país, que es una lógica que es hacia el centro sea Valledupar, hacia el centro sea Montería, o el centro sea Bogotá o Medellín. Hay un lugar, un centro que decide que hay unos territorios del cual extraer y extraer. Y los nativos de ese territorio no pueden decidir sobre esa extracción. Eso es un modelo que ha funcionado, repito, desde la colonia. Y nosotros no hemos desmontado ese sistema. Nosotros no lo hemos desmontado. Yo no podría afirmar que hay región de Colombia en donde ese sistema sea. Y eso es un sistema generador de violencias, porque le quita poder a las personas que están en su propio territorio. Creo que tiene que ver entonces, y estos son los casos particulares, repito, el caso de Urabá, el caso del sur de Bolívar, el caso del Magdalena, desarrollando proyectos agroindustriales en esos sectores, disputando. Soy abogado de uno de los casos más famosos de restitución en Colombia, el caso de Las Pavas. Hemos ganado todo, absolutamente todo en lo jurídico. Todo. A nivel nacional. Yo tengo que regresar pronto porque acaba de ser incendiada la comunidad, los cultivos de la comunidad. ¿Quién lo hace? Una empresa de seguridad de la empresa que está disputando el territorio. Esa empresa tiene íntima
íntimas relaciones con personas del alto gobierno nacional, del gobierno local, del gobierno regional, personas que han vendido esos predios. Es conocido públicamente en lo regional que ha hecho que su fortuna procede del narcotráfico, en lo regional como un secreto público que todo el mundo conoce.